El dinero no perdona. Es una frase que puede sonar dura, incluso cruel, pero es la verdad desnuda que muchos prefieren ignorar. En un mundo donde el capitalismo es el sistema dominante, el dinero no es solo un medio de intercambio, es una herramienta de poder, un arma de supervivencia y, para muchos, una fuente de angustia. Este audiolibro no es para los que buscan consuelo o promesas vacías. Es para aquellos que están dispuestos a enfrentar la realidad de frente, a entender las reglas del juego y, sobre todo, a jugar para ganar. El capitalismo no es justo. Nunca lo ha sido. No importa cuánto te esfuerces, si no entiendes cómo funciona el sistema, estarás condenado a correr en una rueda de hámster sin fin. Este audiolibro es tu mapa para salir de esa rueda. No te prometo que será fácil, pero te aseguro que valdrá la pena. ¿Por qué este audiolibro es diferente? Hay miles de libros y cursos sobre finanzas personales, inversiones y emprendimiento. La mayoría te dicen lo mismo: ahorra, invierte, sé disciplinado. Y aunque esos consejos no están mal, se quedan cortos. No te preparan para la brutalidad del mundo real, donde las reglas están amañadas y los errores pueden costarte todo. Este audiolibro es diferente porque no te habla desde un pedestal de éxito inalcanzable. Te habla desde la trinchera, desde la experiencia de quienes han caído y se han levantado, de quienes han entendido que el dinero no es un fin, sino un medio para alcanzar la libertad. Aquí no encontrarás teorías abstractas ni consejos genéricos. Encontrarás estrategias prácticas, directas y, en ocasiones, despiadadas, porque así es el mundo en el que vivimos. El capitalismo, un sistema implacable. El capitalismo es, sin duda, el sistema económico más eficiente que ha creado la humanidad. Ha impulsado la innovación, generado riqueza y mejorado la calidad de vida de millones de personas. Pero también es un sistema despiadado. No perdona los errores, no tiene compasión por los débiles y no ofrece segundas oportunidades a quienes no están preparados. En este sistema, el dinero es el gran igualador. No importa de dónde vengas, cuál sea tu educación o tu estatus social, si tienes dinero, tienes poder. Y si no lo tienes, estás a merced de quienes sí lo tienen. Por eso, entender cómo funciona el dinero no es una opción, es una necesidad. La mentalidad del sobreviviente. Para sobrevivir en un mundo capitalista, no basta con ser inteligente o trabajador. Necesitas una mentalidad específica, la mentalidad del sobreviviente. Esta mentalidad se basa en 3 pilares. Realismo, ver el mundo tal como es, no como te gustaría que fuera. El capitalismo no es justo, y quejarte no cambiará eso. Mejor enfócate en lo que puedes controlar. Adaptabilidad, el mundo cambia rápidamente, y quienes no se adaptan quedan atrás. Debes estar dispuesto a aprender, a cambiar de estrategia y a tomar riesgos calculados. Resiliencia, vas a fallar. Vas a cometer errores. Pero lo que importa no es cuántas veces caes, sino cuántas veces te levantas. Esta mentalidad no es natural para la mayoría de las personas. Va en contra de nuestra tendencia a buscar seguridad y comodidad. Pero si quieres prosperar en un mundo capitalista, no tienes otra opción. Advertencia, este audiolibro no es para todos. Antes de continuar, debo ser claro, este audiolibro no es para todos. No es para los que buscan atajos fáciles o soluciones mágicas. No es para los que prefieren culpar a otros de sus problemas en lugar de tomar responsabilidad. Y definitivamente no es para los que no están dispuestos a hacer lo que sea necesario para alcanzar sus metas. Este audiolibro es para los que están dispuestos a enfrentar la verdad, por dura que sea. Es para los que están listos para trabajar duro, tomar decisiones difíciles y sacrificar la comodidad a corto plazo por la libertad a largo plazo. Si ese eres tú, sigue adelante. Si no, este no es el lugar para ti. El mundo capitalista no va a cambiar. Las reglas del juego están establecidas, y depende de ti decidir si quieres ser un espectador o un jugador. Este audiolibro es tu guía para convertirte en un jugador, pero la decisión de actuar es tuya. No importa en qué punto de tu vida estés ahora. No importa cuántos errores hayas cometido en el pasado. Lo único que importa es lo que haces a partir de este momento. El dinero no perdona, pero tú puedes aprender a dominarlo. Y cuando lo hagas, descubrirás que la verdadera riqueza no está en el dinero en sí, sino en la libertad que te da. ¿Estás listo? Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti sabe que hay más en la vida que solo sobrevivir. Sabes que mereces más, que puedes lograr más. Y tienes razón. Pero para alcanzar esa vida que deseas, debes estar dispuesto a hacer lo que otros no están dispuestos a hacer.
Así que respira hondo, prepárate para enfrentar la verdad y sigue adelante. El viaje no será fácil, pero te prometo que valdrá la pena. Porque al final del día, el dinero no perdona, pero tú puedes aprender a jugar el juego. ¿Qué te parece esta introducción? ¿Quieres ajustar algo o añadir algún elemento específico antes de pasar al primer capítulo? Capítulo 1. El dinero como herramienta de poder. El dinero no es solo papel o números en una pantalla. El dinero es mucho más que billetes, monedas o cifras en una cuenta bancaria. Es una idea, una construcción social que ha evolucionado a lo largo de miles de años. En su esencia, el dinero es una herramienta que facilita el intercambio de bienes y servicios. Pero en un mundo capitalista, el dinero es también una herramienta de poder. Quien controla el dinero, controla el mundo. Piensa en esto, ¿por qué los gobiernos imprimen dinero? ¿Por qué los bancos centrales suben o bajan las tasas de interés? ¿Por qué las grandes corporaciones tienen tanto influencia en las políticas públicas? La respuesta es simple, porque el dinero es poder. Y entender esto es el primer paso para dominar el juego. Breve historia del dinero, del trueque al Bitcoin. Para entender el dinero como herramienta de poder, es útil repasar brevemente su historia. En las sociedades primitivas, el trueque era la forma principal de intercambio. Si tenías una vaca y necesitabas trigo, buscabas a alguien que tuviera trigo y estuviera dispuesto a intercambiarlo por tu vaca. Pero el trueque era ineficiente. ¿Qué pasaba si la persona con trigo no quería una vaca? Así surgió el dinero. Primero en forma de objetos valiosos como conchas, metales preciosos y, eventualmente, monedas. Luego vinieron los billetes, que representaban una promesa de valor respaldada por oro o plata. Hoy, el dinero es principalmente digital, números en una pantalla, criptomonedas, y hasta conceptos abstractos como las acciones y los derivados financieros. Cada evolución del dinero ha aumentado su poder. Hoy, el dinero no solo facilita el intercambio, también puede crear riqueza, influir en gobiernos y cambiar el curso de la historia. El dinero como herramienta de control. En el sistema capitalista, el dinero es la principal herramienta de control. Los gobiernos lo usan para influir en la economía, las empresas para maximizar sus ganancias, y los individuos para mejorar su calidad de vida. Pero el dinero no es neutral. Está diseñado para beneficiar a quienes lo entienden y lo usan de manera estratégica. Por ejemplo, considera el concepto de inflación. Cuando los gobiernos imprimen demasiado dinero, el valor de cada unidad disminuye. Esto significa que, aunque tengas más billetes en tu bolsillo, puedes comprar menos con ellos. La inflación es una forma invisible de redistribución de riqueza, que beneficia a los deudores, porque deben dinero que vale menos, y perjudica a los ahorradores, porque su dinero pierde valor. O piensa en las tasas de interés. Cuando los bancos centrales bajan las tasas, el dinero se vuelve más barato, lo que incentiva el gasto y la inversión. Pero también puede crear burbujas financieras, como la crisis inmobiliaria de 2008. Quienes entienden estos mecanismos pueden aprovecharlos para su beneficio, quienes no, terminan pagando el precio. El dinero y la libertad. Uno de los mayores mitos sobre el dinero es que es el fin en sí mismo. La verdad es que el dinero es un medio para alcanzar la libertad. Libertad para elegir cómo gastas tu tiempo, dónde vives, y qué haces con tu vida. Pero para alcanzar esa libertad, debes entender cómo funciona el dinero y cómo usarlo a tu favor. Imagina dos personas. Persona A, gana un salario decente, pero gasta todo lo que gana. No ahorra, no invierte, y vive al día. Persona B, gana lo mismo, pero ahorra una parte de su ingreso, invierte en activos que generan rendimientos, y construye múltiples fuentes de ingreso. A corto plazo, ambas personas pueden parecer similares. Pero a largo plazo, la persona B tendrá algo que la persona A nunca tendrá, opciones. La persona B podrá retirarse joven, viajar por el mundo, o dedicarse a un trabajo que ama sin preocuparse por el dinero. La persona A, por otro lado, estará atrapada en la rueda del trabajo constante. El dinero y el poder social. El dinero no solo te da libertad personal, también te da poder social. En la mayoría de las sociedades, el estatus está directamente relacionado con la riqueza. Las personas ricas tienen más influencia, más oportunidades y más respeto. Esto no es necesariamente justo, pero es la realidad. Por ejemplo, considera cómo se financian las campañas políticas. Los candidatos con más dinero pueden llegar a más votantes, contratar mejores equipos, y ganar elecciones. O piensa en cómo las grandes corporaciones influyen en las políticas públicas a través de lobbies y donaciones.
El dinero no solo compra bienes y servicios, también compra influencia. Pero no tienes que ser un magnate o un político para usar el dinero como herramienta de poder social. Incluso a nivel individual, el dinero puede abrir puertas. Puede permitirte acceder a mejor educación, salud y oportunidades de networking. Puede darte la capacidad de ayudar a otros, lo que a su vez aumenta tu influencia y estatus. El dinero y el tiempo. Uno de los conceptos más poderosos sobre el dinero es su relación con el tiempo. El dinero no es solo una medida de valor, también es una medida de tiempo. Cuando trabajas por un salario, estás intercambiando tu tiempo por dinero. Pero cuando inviertes, estás haciendo que el dinero trabaje por ti, liberando tu tiempo para otras cosas. Este es el concepto de ingreso pasivo, dinero que ganas sin tener que trabajar activamente por él. Puede venir de inversiones, bienes raíces, negocios en línea, o cualquier otra fuente que genere rendimiento sin requerir tu participación constante. El ingreso pasivo es la clave para alcanzar la libertad financiera, porque te permite desvincular tu tiempo de tu ingreso. Conclusión del capítulo. El dinero es mucho más que un medio de intercambio. Es una herramienta de poder, una fuente de libertad y una medida de tiempo. En un mundo capitalista, entender cómo funciona el dinero no es una opción, es una necesidad. Pero entenderlo no es suficiente. Debes aprender a usarlo a tu favor, a convertirlo en un aliado en lugar de un enemigo. Capítulo 2. El capitalismo, un juego de ganadores y perdedores. El capitalismo no es un deporte para todos. El capitalismo es, sin duda, el sistema económico más eficiente que ha creado la humanidad. Ha impulsado la innovación, generado riqueza y mejorado la calidad de vida de millones de personas. Pero también es un sistema despiadado. No es un juego donde todos ganan, es un juego donde hay ganadores y perdedores. Y las reglas no siempre son justas. En este capítulo, exploraremos cómo funciona realmente el capitalismo, porque la meritocracia es un mito, y cómo puedes posicionarte para ser uno de los ganadores en este juego implacable. Las reglas no escritas del capitalismo. El capitalismo se basa en la competencia. Las empresas compiten por clientes, los trabajadores compiten por empleos, y los inversores compiten por rendimientos. En teoría, esta competencia debería llevar a la eficiencia y la innovación. Pero en la práctica, también lleva a la desigualdad y la explotación. Una de las reglas no escritas del capitalismo es que el capital tiene más valor que el trabajo. En otras palabras, quienes tienen dinero pueden hacer más dinero simplemente invirtiéndolo, mientras que quienes solo tienen su tiempo y esfuerzo están limitados por las horas que pueden trabajar. Esto crea una brecha cada vez mayor entre los que tienen y los que no tienen. Otra regla no escrita es que el sistema está diseñado para proteger a los que ya están en la cima. Las grandes corporaciones tienen acceso a mejores recursos, más influencia política, y más oportunidades para crecer. Las pequeñas empresas y los individuos, por otro lado, tienen que luchar por cada centímetro de terreno. El mito de la meritocracia. Uno de los mayores mitos del capitalismo es la idea de la meritocracia, la creencia de que el éxito es el resultado directo del esfuerzo y el talento. En teoría, esto suena bien. En la práctica, es una simplificación peligrosa. La realidad es que el éxito en el capitalismo depende de muchos factores que están fuera de tu control. Nacimiento, nacer en una familia rica o en un país desarrollado te da una ventaja enorme. Educación, tener acceso a una buena educación puede abrir puertas que de otra manera estarían cerradas. Conexiones, conocer a las personas adecuadas puede ser más importante que tener talento o trabajar duro. Suerte, a veces, estar en el lugar correcto en el momento correcto puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Esto no significa que el esfuerzo y el talento no importen. Claro que importan. Pero no son suficientes por sí solos. Para tener éxito en el capitalismo, debes entender y aprovechar estos factores externos. La acumulación de riqueza, cómo funciona realmente. En el capitalismo, la riqueza tiende a acumularse en manos de unos pocos. Esto no es un accidente, es una característica del sistema. Aquí hay algunas razones por las que esto sucede. El efecto compuesto, el dinero genera más dinero. Quienes tienen capital pueden invertirlo y obtener rendimientos, lo que a su vez les permite invertir aún más. Este efecto compuesto es una de las razones por las que los ricos se vuelven más ricos. Acceso a oportunidades. Las personas ricas tienen acceso a oportunidades que no están disponibles para la mayoría. Pueden invertir en startups, comprar bienes raíces en áreas en desarrollo, o acceder a instrumentos financieros complejos. Protección del capital. Las leyes y políticas a menudo están diseñadas para proteger el capital.
Por ejemplo, las tasas de impuestos sobre las ganancias de capital suelen ser más bajas que las tasas sobre el ingreso laboral. Redes de poder. Los ricos suelen estar conectados entre sí, lo que les permite compartir oportunidades, influir en políticas y proteger sus intereses. ¿Cómo posicionarte para ganar? Entender que el capitalismo es un juego de ganadores y perdedores no significa que estés condenado a ser un perdedor. Al contrario, significa que debes ser estratégico en cómo juegas el juego. Aquí hay algunas estrategias para posicionarte como ganador. Aprende las reglas. El primer paso para ganar es entender las reglas del juego. Esto incluye entender cómo funciona el dinero, cómo se acumula la riqueza, y cómo puedes aprovechar las oportunidades. Invierte en ti mismo. La educación y las habilidades son tus mejores herramientas. Invierte en aprender cosas que te den una ventaja competitiva, ya sea en tu carrera, en los negocios, o en las inversiones. Construye una red de contactos. Las conexiones son cruciales en el capitalismo. Construye relaciones con personas que puedan abrirte puertas, darte consejos valiosos, o colaborar contigo en proyectos. Toma riesgos calculados. El capitalismo recompensa a quienes toman riesgos, pero solo si esos riesgos son calculados. Aprende a evaluar oportunidades y a tomar decisiones informadas. Diversifica tus fuentes de ingreso. No dependas de una sola fuente de ingreso. Construye múltiples fuentes, ya sea a través de inversiones, negocios, o habilidades que puedas monetizar. Conclusión del capítulo. El capitalismo es un juego de ganadores y perdedores, y las reglas no siempre son justas. Pero eso no significa que estés condenado a ser un perdedor. Al entender cómo funciona el sistema, puedes posicionarte para ser uno de los ganadores. Capítulo 3. La psicología del dinero. El dinero no es solo números, es emoción. El dinero no es solo una herramienta financiera, es también una fuente de emociones intensas. Alegría, miedo, ansiedad, envidia, orgullo, el dinero puede despertar todas estas emociones y más. Y estas emociones, a su vez, influyen en cómo manejamos nuestro dinero. En este capítulo, exploraremos cómo la psicología afecta nuestras decisiones financieras, los sesgos cognitivos que nos llevan a cometer errores, y cómo puedes desarrollar una mentalidad más saludable y efectiva hacia el dinero. La mentalidad del dinero, dos extremos. Cuando se trata de dinero, las personas tienden a caer en uno de dos extremos. El avaro ve el dinero como un fin en sí mismo. Ahorra obsesivamente, evita gastar a toda costa, y vive con miedo constante a perderlo todo. El derrochador ve el dinero como un medio para la gratificación inmediata. Gasta sin pensar en el futuro, acumula deudas, y vive en un ciclo constante de estrés financiero. Ambos extremos son problemáticos. El avaro sacrifica su calidad de vida por una falsa sensación de seguridad. El derrochador sacrifica su futuro por una gratificación momentánea. La clave está en encontrar un equilibrio, ver el dinero como una herramienta para alcanzar tus metas, sin dejar que controle tu vida. Sesgos cognitivos que arruinan tus finanzas. Nuestro cerebro está lleno de atajos mentales que nos ayudan a tomar decisiones rápidamente. Pero estos atajos, conocidos como sesgos cognitivos, a menudo nos llevan a cometer errores financieros. Aquí hay algunos de los más comunes. Sesgo del presente, tendemos a sobrevalorar las recompensas inmediatas y subestimar las consecuencias a largo plazo. Esto nos lleva a gastar en lugar de ahorrar, o a tomar decisiones financieras impulsivas. Sesgo del costo hundido, una vez que hemos invertido tiempo, dinero o esfuerzo en algo, nos cuesta dejarlo ir, incluso si es lo mejor para nosotros. Esto puede llevarnos a mantener inversiones que no dan rendimientos, o a seguir en trabajos que no nos satisfacen. Sesgo de confirmación, buscamos información que confirme nuestras creencias existentes y ignoramos la que las contradice. Esto puede llevarnos a tomar decisiones financieras basadas en prejuicios en lugar de datos objetivos. Efecto de enmarcación, la forma en que se presenta una decisión puede influir en nuestra elección. Por ejemplo, es más probable que compres algo si te dicen que tiene un 90% de descuento, aunque el precio final sea el mismo. Aversión a la pérdida, el dolor de perder algo es más intenso que el placer de ganar algo de igual valor. Esto nos lleva a tomar decisiones conservadoras que evitan pérdidas, pero que también limitan nuestras ganancias. ¿Cómo las emociones afectan tus decisiones financieras? Las emociones juegan un papel crucial en nuestras decisiones financieras. Aquí hay algunos ejemplos de cómo las emociones pueden llevarnos por mal camino. Miedo. El miedo a perder dinero puede llevarte a evitar inversiones riesgosas, pero también puede impedirte tomar oportunidades que podrían generarte grandes rendimientos. Codicia.
El deseo de ganar más dinero puede llevarte a tomar riesgos excesivos, como invertir en esquemas piramidales o apostar en el mercado de valores. Envidia, compararte con otros puede llevarte a gastar dinero en cosas que no necesitas, solo para mantener las apariencias. Orgullo, el orgullo puede impedirte pedir ayuda financiera o reconocer que has cometido un error, lo que puede empeorar tu situación. ¿Cómo desarrollar una mentalidad saludable hacia el dinero? Desarrollar una mentalidad saludable hacia el dinero no es algo que suceda de la noche a la mañana. Requiere conciencia, esfuerzo y práctica. Aquí hay algunas estrategias para lograrlo. Reconoce tus emociones. El primer paso para controlar tus emociones es reconocerlas. Cuando tomes una decisión financiera, pregúntate, ¿estoy actuando por miedo, codicia, envidia o alguna otra emoción? Establece metas claras. Tener metas financieras claras te ayuda a mantener el enfoque y a evitar decisiones impulsivas. ¿Qué quieres lograr con tu dinero? ¿Comprar una casa? ¿Retirarte joven? ¿Viajar por el mundo? Aprende a tolerar la incertidumbre. El dinero siempre conlleva cierto nivel de incertidumbre. Aprende a aceptar que no puedes controlar todo y a tomar decisiones basadas en la información que tienes, no en el miedo a lo desconocido. Educa tus emociones, lee libros, toma cursos, o habla con expertos sobre finanzas. Cuanto más sepas, menos influirán tus emociones en tus decisiones. Practica la gratitud. En lugar de enfocarte en lo que no tienes, agradece lo que sí tienes. Esto te ayudará a mantener una perspectiva saludable y a evitar la envidia y la codicia. El dinero y la felicidad. Uno de los temas más debatidos en la psicología del dinero es su relación con la felicidad. ¿El dinero compra la felicidad? La respuesta es, depende. Estudios han demostrado que, hasta cierto punto, el dinero sí contribuye a la felicidad. Tener suficiente para cubrir tus necesidades básicas y algunas comodidades puede mejorar tu calidad de vida. Pero una vez que alcanzas un cierto nivel de ingresos, el dinero adicional tiene un impacto decreciente en tu felicidad. La clave no es acumular más dinero, sino usarlo de manera que te acerque a tus valores y metas personales. ¿Qué es lo que realmente te hace feliz? ¿Más tiempo con tu familia? ¿La libertad de viajar? ¿La capacidad de ayudar a otros? Usa tu dinero para alcanzar esas cosas, no para acumular cosas materiales que no te aportan verdadera satisfacción. Conclusión del capítulo. La psicología del dinero es tan importante como las matemáticas financieras. Nuestras emociones y sesgos cognitivos pueden llevarnos a cometer errores costosos, pero también pueden ser una fuente de motivación y claridad si las manejamos correctamente. Capítulo 4. Domina tus finanzas personales. El presupuesto, tu arma secreta. El primer paso para dominar tus finanzas personales es crear y mantener un presupuesto. Un presupuesto no es solo una lista de gastos, es un plan de acción que te permite tomar el control de tu dinero en lugar de dejar que el dinero te controle a ti. Un buen presupuesto te ayuda a identificar tus gastos. Saber exactamente en qué estás gastando tu dinero es el primer paso para tomar decisiones informadas. Priorizar tus metas. Un presupuesto te permite asignar recursos a las cosas que más te importan, ya sea ahorrar para un viaje, pagar deudas, o invertir en tu futuro. Evitar sorpresas. Con un presupuesto, puedes anticipar gastos futuros y evitar crisis financieras. ¿Cómo crear un presupuesto efectivo? Crear un presupuesto no tiene que ser complicado. Aquí hay un método simple y efectivo. Calcula tus ingresos, suma todas tus fuentes de ingreso, incluyendo salarios, bonos, ingresos pasivos, etc. Registra tus gastos, haz una lista de todos tus gastos, desde los fijos, como renta y servicios, hasta los variables, como entretenimiento y comidas fuera. Categoriza tus gastos, divide tus gastos en categorías como vivienda, transporte, alimentación, entretenimiento, ahorros, etc. Establece límites, asigna un límite a cada categoría basado en tus ingresos y prioridades. Revisa y ajusta, revisa tu presupuesto regularmente y haz ajustes según sea necesario. La regla 50-30-20. Una de las formas más populares de estructurar un presupuesto es usando la regla 50-30-20. 50% para necesidades, gastos esenciales como vivienda, transporte, alimentos y servicios. 30% para deseos, gastos no esenciales como entretenimiento, viajes y compras discrecionales. 20% para ahorros y deudas, ahorros para emergencias, inversiones y pago de deudas. Esta regla es una guía flexible que puedes ajustar según tus circunstancias y metas. Elimina tus deudas. Las deudas son uno de los mayores obstáculos para la libertad financiera.
no solo te cuestan dinero en intereses, sino que también limitan tu capacidad para ahorrar e invertir. Aquí hay algunas estrategias para eliminar tus deudas. Lista tus deudas, haz una lista de todas tus deudas, incluyendo saldos, tasas de interés y pagos mínimos. Prioriza tus deudas, hay dos métodos populares para priorizar deudas. Método de la bola de nieve, paga primero la deuda más pequeña, luego la siguiente, y así sucesivamente. Esto te da una sensación de logro y motivación. Método de la avalancha, paga primero la deuda con la tasa de interés más alta. Esto te ahorra dinero en intereses a largo plazo. Negocia con tus acreedores, en algunos casos, puedes negociar tasas de interés más bajas o planes de pago más manejables. Evita nuevas deudas, mientras pagas tus deudas, evita acumular nuevas. Esto puede requerir cambios en tus hábitos de gasto. Construye un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es una reserva de dinero que te protege en caso de imprevistos, como la pérdida de empleo, gastos médicos o reparaciones urgentes. Sin un fondo de emergencia, cualquier crisis puede llevarte a acumular deudas o a liquidar tus inversiones. Aquí hay algunos consejos para construir un fondo de emergencia. Establece una meta. La mayoría de los expertos recomiendan tener entre 3 y 6 meses de gastos esenciales ahorrados. Empieza pequeño, si no tienes ahorros, empieza con una meta más pequeña. Automática tus ahorros, configura transferencias automáticas a una cuenta de ahorros cada vez que recibes tu salario. Manténlo accesible, tu fondo de emergencia debe estar en una cuenta de fácil acceso, como una cuenta de ahorros o un fondo del mercado monetario. Ahorra para tus metas a largo plazo. Además de tu fondo de emergencia, es importante ahorrar para metas a largo plazo, como la compra de una casa, la educación de tus hijos o tu jubilación. Aquí hay algunas estrategias para ahorrar de manera efectiva. Establece metas específicas, define claramente qué quieres lograr y cuánto necesitas ahorrar. Usa cuentas de ahorro especializadas, considera cuentas de ahorro con ventajas fiscales, como las cuentas de jubilación o las cuentas de ahorro para la educación. Invierte tus ahorros. Para metas a largo plazo, considera invertir en lugar de solo ahorrar. Las inversiones pueden generar rendimientos más altos que las cuentas de ahorro tradicionales. Automatiza tus finanzas. La automatización es una de las mejores maneras de mantener el control de tus finanzas sin tener que pensar en ello constantemente. Aquí hay algunas formas de automatizar tus finanzas. Pagos automáticos. Configura pagos automáticos para tus facturas y deudas para evitar cargos por mora. Ahorros automáticos. Configura transferencias automáticas a tus cuentas de ahorro e inversión. Inversiones automáticas. Usa plataformas de inversión automatizadas, robo-advisors, para invertir de manera consistente y sin esfuerzo. Conclusión del capítulo. Dominar tus finanzas personales no es solo sobre números, es sobre tomar el control de tu vida. Un presupuesto bien estructurado, un plan para eliminar deudas, y un fondo de emergencia son las bases de una vida financiera saludable. Capítulo 5. Invierte o muere. El poder del interés compuesto. Albert Einstein una vez llamó al interés compuesto la fuerza más poderosa del universo. Y no exageraba. El interés compuesto es el proceso por el cual tus ganancias generan más ganancias con el tiempo. Es como una bola de nieve que crece mientras rueda cuesta abajo. ¿Por qué ahorrar no es suficiente? Ahorrar es importante, pero no es suficiente. La inflación, el aumento general de los precios con el tiempo, erosiona el valor de tu dinero. Si tu dinero está en una cuenta de ahorros que paga un interés del 1%, pero la inflación es del 3%, en realidad estás perdiendo poder adquisitivo. Invertir, por otro lado, te permite superar la inflación y generar riqueza real. Históricamente, el mercado de valores ha tenido un rendimiento promedio anual de alrededor del 7 a 10%, lo que es significativamente más alto que la tasa de inflación. Los principios básicos de la inversión. Antes de empezar a invertir, es importante entender algunos principios básicos. Diversificación, no pongas todos tus huevos en una sola canasta. Diversifica tus inversiones en diferentes activos, acciones, bonos, bienes raíces, etc., para reducir el riesgo. Horizonte temporal, tu estrategia de inversión debe depender de tu horizonte temporal. Si tienes 30 años para jubilarte, puedes permitirte tomar más riesgos que si tienes solo 5 años. Tolerancia al riesgo, cada persona tiene una tolerancia al riesgo diferente. Algunos están dispuestos a tomar riesgos altos por la posibilidad de ganancias altas, mientras que otros prefieren inversiones más seguras y estables. Costos y comisiones, los costos y comisiones pueden comerse una parte significativa de tus rendimientos.
Busca inversiones con bajos costos. Tipos de inversiones. Hay muchos tipos de inversiones, cada una con sus propios riesgos y recompensas. Aquí hay una descripción general de las más comunes. Acciones. Cuando compras una acción, estás comprando una pequeña parte de una empresa. Las acciones tienen un alto potencial de rendimiento, pero también un alto riesgo. Bonos. Los bonos son préstamos que le haces a una empresa o gobierno a cambio de intereses. Son generalmente más seguros que las acciones, pero con rendimientos más bajos. Bienes raíces. Invertir en propiedades puede generar ingresos por alquiler y apreciación del valor de la propiedad. Sin embargo, requiere más capital inicial y gestión activa. Fondos mutuos y ETFs. Estos son fondos que agrupan el dinero de muchos inversores para comprar una cartera diversificada de acciones, bonos, u otros activos. Son una buena opción para los inversores principiantes. Criptomonedas. Las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum son inversiones altamente volátiles y especulativas. Pueden ofrecer altos rendimientos, pero también conllevan un alto riesgo. ¿Cómo empezar a invertir? Si eres nuevo en el mundo de las inversiones, aquí hay algunos pasos para empezar. Edúcate, lee libros, toma cursos, y sigue blogs y podcasts sobre inversiones. Cuanto más sepas, mejor serán tus decisiones. Establece tus metas. ¿Para qué estás invirtiendo? ¿Para la jubilación? ¿Para comprar una casa? Tus metas influirán en tu estrategia de inversión. Abre una cuenta de inversión. Puedes abrir una cuenta en un broker en línea, un robo-advisor, o incluso a través de tu banco. Empieza pequeño, no necesitas una gran cantidad de dinero para empezar a invertir. Muchas plataformas te permiten empezar con solo $100 o menos. Diversifica, no pongas todo tu dinero en una sola inversión. Diversifica para reducir el riesgo. Estrategias de inversión. Hay muchas estrategias de inversión, pero aquí hay algunas de las más populares. Inversión en índices. Esta estrategia consiste en invertir en fondos que siguen un índice bursátil, como el S&P 500. Es una forma pasiva y de bajo costo de invertir en el mercado. Inversión en dividendos. Esta estrategia se enfoca en invertir en empresas que pagan dividendos regulares. Es una buena opción para los inversores que buscan ingresos pasivos. Inversión en crecimiento. Esta estrategia se enfoca en invertir en empresas con alto potencial de crecimiento. Es más riesgosa, pero puede ofrecer altos rendimientos. Inversión en valor. Esta estrategia consiste en buscar acciones que estén infravaloradas por el mercado. El objetivo es comprar barato y vender caro. Los errores comunes de los inversores principiantes. Invertir puede ser intimidante, y es fácil cometer errores. Aquí hay algunos de los errores más comunes que debes evitar. No diversificar. Poner todo tu dinero en una sola inversión es extremadamente riesgoso. Reaccionar al mercado. Intentar cronometrar el mercado es casi imposible. En lugar de reaccionar a las fluctuaciones del mercado, mantén una estrategia a largo plazo. Ignorar los costos y comisiones pueden comerse una parte significativa de tus rendimientos. Busca inversiones con bajos costos. Invertir sin un plan, invertir sin metas claras y una estrategia definida es como navegar sin un mapa. Establece tus metas y crea un plan antes de empezar. Conclusión del capítulo. Invertir es una de las formas más efectivas de construir riqueza a largo plazo. Pero no es solo para los ricos o los expertos. Con un poco de educación y un plan sólido, cualquiera puede empezar a invertir y aprovechar el poder del interés compuesto. Capítulo 6. Construye múltiples fuentes de ingreso. La fragilidad de una sola fuente de ingreso. Depender de una sola fuente de ingreso es como construir una casa sobre una base de arena. Si esa fuente se seca ya sea por un despido, una crisis económica, o un cambio en la industria, tu estabilidad financiera se desmorona. La realidad es que, en un mundo capitalista, ninguna fuente de ingreso es completamente segura. Por eso, construir múltiples fuentes de ingreso no es solo una estrategia para ganar más dinero, es una estrategia de supervivencia. Cuantas más fuentes de ingreso tengas, más resistente serás a los golpes financieros y más oportunidades tendrás para crecer. Los tipos de fuentes de ingreso. No todas las fuentes de ingreso son iguales. Aquí hay una clasificación común de los tipos de ingreso. Ingreso activo, es el dinero que ganas a cambio de tu tiempo y esfuerzo. Esto incluye salarios, honorarios por servicios, y cualquier ingreso que requiera tu participación activa. Ingreso pasivo, es el dinero que ganas sin tener que trabajar activamente por él.
Esto incluye ingresos por inversiones, alquileres, regalías, y negocios que funcionan sin tu participación diaria. Ingreso residual. Es un tipo de ingreso pasivo que continúa generándose después de que has realizado el trabajo inicial. Por ejemplo, un libro que sigue vendiéndose años después de que lo escribiste. La clave para la libertad financiera es aumentar tus fuentes de ingreso pasivo y residual, mientras reduces tu dependencia del ingreso activo. Estrategias para construir múltiples fuentes de ingreso. Aquí hay algunas estrategias prácticas para diversificar tus fuentes de ingreso. Invierte en el mercado de valores. Como vimos en el capítulo anterior, invertir en acciones, bonos y fondos indexados puede generar ingresos pasivos a través de dividendos y apreciación del capital. Invierte en bienes raíces. Los bienes raíces pueden generar ingresos pasivos a través de alquileres y apreciación del valor de la propiedad. También puedes invertir en REITs si no quieres manejar propiedades directamente. Crea un negocio en línea, como un blog, un canal de YouTube o una tienda de e-commerce. Puede generar ingresos residuales a través de publicidad, afiliados y ventas de productos. Escribe un libro o crea un curso. Si tienes conocimientos en un área específica, puedes escribir un libro o crear un curso en línea. Una vez que está creado, puede generar ingresos residuales durante años. Invierte en negocios. Puedes invertir en negocios existentes o startups a cambio de una participación en las ganancias. Esto puede ser una fuente de ingreso pasivo si el negocio es manejado por otros. Licencia tus habilidades. Si tienes habilidades especializadas, como diseño gráfico, programación o marketing, puedes licenciar tus servicios o productos para generar ingresos residuales. ¿Cómo empezar pequeño? Construir múltiples fuentes de ingreso no requiere una gran cantidad de dinero o tiempo inicial. Aquí hay algunas formas de empezar pequeño. Freelancing. Ofrece tus habilidades como freelancer en plataformas como Upwork, Fiverr o Freelancer. Esto puede ser una fuente adicional de ingreso activo mientras construyes otras fuentes. Vende productos en línea. Puedes empezar vendiendo productos que ya tienes en plataformas como eBay, Etsy o Amazon. Luego, puedes escalar a productos que compras al por mayor o que creas tú mismo. Invierte en ETFs o fondos indexados. Como mencionamos en el capítulo anterior, estos son una forma sencilla y de bajo costo de empezar a invertir en el mercado de valores. Alquila lo que tienes. Si tienes una habitación extra, un coche que no usas, o herramientas que no necesitas constantemente, puedes alquilarlos para generar ingresos pasivos. La importancia de la automatización. Una de las claves para construir múltiples fuentes de ingreso es la automatización. Cuanto más puedas automatizar tus fuentes de ingreso, más tiempo y energía tendrás para enfocarte en otras cosas. Aquí hay algunos ejemplos de cómo puedes automatizar. Inversiones automatizadas. Usa plataformas de inversión automatizadas, robo-advisors, para invertir de manera consistente sin tener que tomar decisiones constantes. Negocios en línea. Usa herramientas de automatización de marketing, como correos electrónicos automatizados y publicidad programática, para manejar tu negocio en línea con menos esfuerzo. Alquileres. Si inviertes en bienes raíces, considera contratar a un administrador de propiedades para manejar los alquileres y mantenimiento. Los errores comunes al construir múltiples fuentes de ingreso. Construir múltiples fuentes de ingreso no está exento de desafíos. Aquí hay algunos errores comunes que debes evitar. Sobreextenderse. Intentar construir demasiadas fuentes de ingreso a la vez puede llevar al agotamiento y a la falta de enfoque. Es mejor empezar con una o dos fuentes y luego expandirte. Ignorar los costos. Algunas fuentes de ingreso, como los bienes raíces o los negocios en línea, pueden tener costos iniciales y continuos. Asegúrate de entender y planificar para estos costos. No diversificar lo suficiente. Aunque es importante no sobreextenderse, también es importante no poner todos tus huevos en una sola canasta. Diversifica tus fuentes de ingreso para reducir el riesgo. Conclusión del capítulo. Construir múltiples fuentes de ingreso es una de las estrategias más efectivas para aumentar tu seguridad financiera y tu potencial de riqueza. No solo te protege de los golpes financieros, sino que también te da más libertad y opciones en la vida. Capítulo 7. Aprovecha el sistema a tu favor. El sistema no es tu enemigo, es una herramienta. Muchas personas ven el sistema capitalista como un enemigo, una maquinaria implacable que favorece a los ricos y poderosos. Pero la verdad es que el sistema no es ni bueno ni malo, es una herramienta. Y como cualquier herramienta, puede ser usada para tu beneficio o en tu contra. La clave está en entender cómo funciona y cómo puedes usarlo a tu favor.
En este capítulo, exploraremos cómo puedes aprovechar las reglas del sistema, desde los incentivos fiscales hasta las oportunidades ocultas, para maximizar tu riqueza y minimizar tus riesgos. Entendiendo los incentivos fiscales. Uno de los aspectos más subutilizados del sistema son los incentivos fiscales. Los gobiernos ofrecen una variedad de deducciones, créditos y exenciones fiscales para fomentar ciertos comportamientos, como ahorrar para la jubilación, invertir en negocios, o comprar una casa. Aquí hay algunos ejemplos comunes. Cuentas de jubilación. Las contribuciones a cuentas de jubilación como el 401(k) o el IRA pueden ser deducibles de impuestos, lo que reduce tu ingreso imponible y, por lo tanto, tu carga fiscal. Deducciones por intereses de hipoteca. En muchos países, los intereses pagados por una hipoteca son deducibles de impuestos, lo que puede hacer que comprar una casa sea más asequible. Créditos fiscales por educación. Si estás pagando por tu educación o la de tus hijos, puedes ser elegible para créditos fiscales que reducen directamente tu factura de impuestos. Incentivos para pequeñas empresas. Si tienes un negocio, puedes deducir una variedad de gastos, desde equipo hasta viajes de negocios, lo que reduce tu ingreso imponible. ¿Cómo reducir tu carga fiscal? Reducir tu carga fiscal no es solo para los ricos, es una estrategia que cualquiera puede usar. Aquí hay algunas formas de hacerlo. Maximiza tus deducciones. Asegúrate de aprovechar todas las deducciones y créditos fiscales disponibles para ti. Esto puede requerir un poco de investigación o la ayuda de un contador, pero el ahorro potencial vale la pena. Invierte en activos con ventajas fiscales. Algunas inversiones, como los bonos municipales, están exentas de impuestos federales y, en algunos casos, estatales. Usa cuentas de ahorro con ventajas fiscales. Las cuentas de ahorro para la salud y las cuentas de ahorro para la educación ofrecen ventajas fiscales que pueden ayudarte a ahorrar dinero. Planifica tu jubilación. Las contribuciones a cuentas de jubilación no solo te ayudan a ahorrar para el futuro, sino que también pueden reducir tu ingreso imponible en el presente. Aprovecha las oportunidades ocultas. El sistema está lleno de oportunidades ocultas que la mayoría de las personas no ven. Aquí hay algunas formas de encontrarlas y aprovecharlas. Subvenciones y becas. Muchos gobiernos y organizaciones ofrecen subvenciones y becas para una variedad de propósitos, desde la educación hasta el emprendimiento. Investiga y solicita las que sean relevantes para ti. Programas de incentivos. Algunas industrias y gobiernos ofrecen programas de incentivos para fomentar ciertas actividades, como la energía renovable o la innovación tecnológica. Estos programas pueden ofrecer financiación, exenciones fiscales, u otros beneficios. Oportunidades de networking. Muchas oportunidades no se anuncian públicamente, se comparten a través de redes de contactos. Asiste a eventos de la industria, únete a grupos profesionales, y construye relaciones que puedan abrirte puertas. ¿Cómo usar el apalancamiento a tu favor? El apalancamiento es una de las herramientas más poderosas en el capitalismo. Se refiere a usar recursos ajenos como dinero, tiempo, o conocimiento para aumentar tu potencial de ganancias. Aquí hay algunas formas de usar el apalancamiento. Apalancamiento financiero. Pedir prestado dinero para invertir puede aumentar tus rendimientos potenciales. Por ejemplo, una hipoteca te permite comprar una casa con solo una fracción del costo total. Sin embargo, el apalancamiento financiero también aumenta el riesgo, así que úsalo con cuidado. Apalancamiento de tiempo. Contratar a otros para que hagan el trabajo por ti te permite multiplicar tu tiempo y esfuerzo. Esto es especialmente útil en los negocios, donde puedes delegar tareas para enfocarte en actividades de mayor valor. Apalancamiento de conocimiento. Aprender de los expertos y usar su conocimiento puede acelerar tu camino al éxito. Esto puede incluir leer libros, tomar cursos, o contratar a un mentor. Los errores comunes al aprovechar el sistema. Aprovechar el sistema no está exento de riesgos. Aquí hay algunos errores comunes que debes evitar. No hacer tu tarea. Aprovechar el sistema requiere conocimiento y planificación. No asumas que todas las oportunidades son buenas, investiga y asegúrate de entender los riesgos y beneficios. Sobreextenderse, usar demasiado apalancamiento o tomar demasiados riesgos puede llevarte a problemas financieros. Mantén un equilibrio y no te sobrecargues. Ignorar las leyes y regulaciones. Asegúrate de cumplir con todas las leyes y regulaciones relevantes. El fraude fiscal o el incumplimiento de las normas pueden tener consecuencias graves. Conclusión del capítulo. Aprovechar el sistema a tu favor no es solo para los ricos y poderosos, es una estrategia que cualquiera puede usar para maximizar su riqueza y minimizar sus riesgos. Desde los incentivos fiscales hasta las oportunidades ocultas, el sistema ofrece una variedad de herramientas que puedes usar para tu beneficio.
Capítulo 8. La disciplina como arma secreta. La disciplina, la diferencia entre el éxito y el fracaso. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, la disciplina es lo que separa a los que logran sus metas de los que se quedan atrás. La disciplina no es solo una virtud, es una herramienta poderosa que te permite tomar el control de tu vida y alcanzar tus objetivos, incluso cuando las circunstancias no son favorables. En este capítulo, exploraremos por qué la disciplina es más importante que la motivación, cómo desarrollar hábitos financieros sólidos, y cómo mantener el enfoque en tus metas a largo plazo. ¿Por qué la disciplina es más importante que la motivación? La motivación es efímera. Puede impulsarte a empezar un proyecto, pero rara vez es suficiente para llevarte hasta el final. La disciplina, por otro lado, es constante. Es lo que te hace levantarte temprano para ir al gimnasio, incluso cuando no tienes ganas. Es lo que te hace ahorrar dinero, incluso cuando quieres gastarlo en algo que no necesitas. Aquí hay algunas razones por las que la disciplina es más importante que la motivación. Consistencia, la disciplina te permite ser consistente en tus acciones, lo que es crucial para alcanzar metas a largo plazo. Resistencia a las tentaciones, la disciplina te ayuda a resistir las tentaciones y a mantener el enfoque en lo que realmente importa. Autocontrol, la disciplina te da el autocontrol necesario para tomar decisiones difíciles y evitar comportamientos impulsivos. ¿Cómo desarrollar hábitos financieros sólidos? La disciplina es especialmente importante en el manejo de tus finanzas. Aquí hay algunos hábitos financieros sólidos que puedes desarrollar con disciplina. Presupuesto mensual. Crear y seguir un presupuesto mensual es una de las formas más efectivas de mantener el control de tus finanzas. La disciplina te ayuda a ceñirte al presupuesto, incluso cuando es tentador gastar de más. Ahorro automático. Configura transferencias automáticas a una cuenta de ahorros cada vez que recibes tu salario. La disciplina te asegura que no gastes ese dinero en cosas innecesarias. Revisión regular de gastos. Revisa tus gastos regularmente para identificar áreas donde puedes ahorrar. La disciplina te ayuda a hacer esto de manera consistente, incluso cuando es incómodo. Pago de deudas. Si tienes deudas, la disciplina te ayuda a hacer pagos adicionales y a evitar acumular nuevas deudas. La regla del 1%, pequeños cambios, grandes resultados. Una de las formas más efectivas de desarrollar disciplina es a través de pequeños cambios incrementales. La regla del 1% sugiere que si mejoras un 1% cada día, al final del año habrás mejorado un 365%. Aquí hay algunos ejemplos de cómo aplicar esta regla a tus finanzas. Ahorro. Si ahorras un 1% más de tu ingreso cada mes, al final del año habrás ahorrado un 12% más. Inversiones. Si inviertes un 1% más de tu ingreso cada mes, al final del año habrás invertido un 12% más. Gastos. Si reduces tus gastos en un 1% cada mes, al final del año habrás reducido tus gastos en un 12%. ¿Cómo mantener el enfoque en tus metas a largo plazo? Mantener el enfoque en tus metas a largo plazo puede ser difícil, especialmente cuando hay tantas distracciones y tentaciones a corto plazo. Aquí hay algunas estrategias para mantener el enfoque. Visualiza tus metas, mantén una imagen clara de lo que quieres lograr. Esto puede ser una casa, un viaje, o la jubilación temprana. Visualizar tus metas te ayuda a mantener la motivación y la disciplina. Divide tus metas en pasos pequeños, las metas grandes pueden ser abrumadoras. Divídelas en pasos pequeños y manejables, y celebra cada logro en el camino. Usa recordatorios visuales, coloca recordatorios visuales de tus metas en lugares donde los veas todos los días, como en el espejo del baño o en la pantalla de tu computadora. Revisa tus progresos regularmente para asegurarte de que estás en el camino correcto. Esto te ayuda a mantener el enfoque y a hacer ajustes si es necesario. Los errores comunes al desarrollar disciplina. Desarrollar disciplina no es fácil, y es fácil cometer errores en el camino. Aquí hay algunos errores comunes que debes evitar. Intentar cambiar demasiado rápido, cambiar demasiadas cosas a la vez puede ser abrumador y llevar al fracaso. Enfócate en un hábito a la vez y construye desde allí. No tener un plan, la disciplina requiere un plan claro y específico. Sin un plan, es fácil perder el enfoque y caer en viejos hábitos. Ignorar las recompensas, la disciplina no significa privarte de todo placer. Recompénsate por tus logros, pero hazlo de manera que no sabotees tus metas. Conclusión del capítulo. La disciplina es la clave para alcanzar el éxito financiero y personal en un mundo capitalista. No es fácil de desarrollar, pero con práctica y consistencia, puedes convertirla en una herramienta poderosa que te ayude a alcanzar tus metas.
Capítulo 9. Supera el miedo al fracaso. El fracaso no es el enemigo, es un maestro. El miedo al fracaso es una de las mayores barreras para el éxito. Nos paraliza, nos hace dudar de nuestras habilidades, y nos impide tomar riesgos necesarios. Pero la verdad es que el fracaso no es el enemigo, es un maestro. Cada fracaso es una lección, una oportunidad para aprender, crecer y mejorar. En este capítulo, exploraremos por qué el miedo al fracaso es tan común, cómo puedes superarlo, y cómo convertir los fracasos en oportunidades de crecimiento. ¿Por qué tememos al fracaso? El miedo al fracaso es una respuesta natural, arraigada en nuestra biología y nuestra cultura. Aquí hay algunas razones por las que tememos al fracaso. Miedo al juicio, tememos que otros nos juzguen o nos critiquen si fallamos. Miedo a la pérdida, el fracaso puede implicar pérdidas financieras, de tiempo o de recursos. Miedo a la vergüenza, el fracaso puede ser embarazoso y dañar nuestra autoestima. Miedo a lo desconocido, el fracaso puede llevarnos a un territorio desconocido, lo que puede ser aterrador. ¿Cómo superar el miedo al fracaso? Superar el miedo al fracaso no significa eliminar el miedo por completo, significa aprender a manejarlo y a actuar a pesar de él. Aquí hay algunas estrategias para superar el miedo al fracaso. Cambia tu mentalidad sobre el fracaso, en lugar de ver el fracaso como algo negativo, véelo como una oportunidad para aprender y crecer. Cada fracaso es un paso más cerca del éxito. Desglosa tus miedos, identifica específicamente qué es lo que temes. ¿Es el juicio de los demás? ¿La pérdida financiera? Una vez que identifiques tus miedos, puedes desarrollar un plan para manejarlos. Prepárate para lo peor, imagina el peor escenario posible y pregúntate, ¿qué tan malo sería realmente? A menudo, el peor escenario no es tan malo como lo imaginamos. Toma acción, el miedo al fracaso a menudo se alimenta de la inacción. Cuanto más tiempo paso pensando en algo, más grande se vuelve el miedo. Toma acción, incluso si es un pequeño paso. Celebra los pequeños éxitos, celebra cada pequeño éxito en el camino. Esto te ayuda a construir confianza y a reducir el miedo al fracaso. ¿Cómo aprender del fracaso? El fracaso es inevitable, pero también es una de las mejores formas de aprender. Aquí hay algunas formas de convertir los fracasos en oportunidades de crecimiento. Analiza lo que salió mal, después de un fracaso, tómate el tiempo para analizar lo que salió mal. ¿Fue un error de planificación? ¿Falta de recursos? ¿Mala ejecución? Identifica las lecciones aprendidas, cada fracaso tiene lecciones valiosas. Identifica qué puedes aprender de esta experiencia y cómo puedes aplicarlo en el futuro. Ajusta tu estrategia, usa lo que has aprendido para ajustar tu estrategia. Esto puede implicar cambiar tu enfoque, adquirir nuevas habilidades o buscar nuevos recursos. Mantén una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de crecimiento te permite ver el fracaso como una oportunidad para mejorar, en lugar de como una limitación. Historias de fracasos y éxitos. Muchas de las personas más exitosas del mundo han experimentado fracasos significativos antes de alcanzar el éxito. Aquí hay algunas historias inspiradoras. Thomas Edison. Edison fracasó más de 1000 veces antes de inventar la bombilla eléctrica. Cada fracaso lo acercó más al éxito. J.K. Rowling. Rowling fue rechazada por 2 editoriales antes de que Harry Potter fuera publicado. Hoy, es una de las autoras más exitosas del mundo. Steve Jobs. Jobs fue despedido de Apple, la empresa que él mismo fundó. Pero regresó años después y la convirtió en una de las compañías más valiosas del mundo. Estas historias nos recuerdan que el fracaso no es el final, es solo un paso en el camino hacia el éxito. Los errores comunes al enfrentar el fracaso. Enfrentar el fracaso no es fácil, y es fácil cometer errores en el proceso. Aquí hay algunos errores comunes que debes evitar. Evitar el fracaso a toda costa. Evitar el fracaso a toda costa puede llevarte a evitar riesgos necesarios y a perder oportunidades valiosas. No aprender del fracaso. Si no aprendes de tus fracasos, es probable que los repitas. Tómate el tiempo para analizar y aprender de cada fracaso. Dejar que el fracaso te defina. El fracaso no define quién eres, es solo un evento en tu vida. No dejes que un fracaso te impida seguir adelante. Conclusión del capítulo. El miedo al fracaso es un obstáculo común, pero no tiene que ser una barrera insuperable. Al cambiar tu mentalidad, tomar acción, y aprender de cada fracaso, puedes superar el miedo y convertir los fracasos en oportunidades de crecimiento. Capítulo 10. La importancia de la red de contactos. No es lo que sabes, es a quien conoces.
En un mundo cada vez más interconectado, la red de contactos es una de las herramientas más poderosas que puedes tener. No importa cuán talentoso o trabajador seas, si no tienes las conexiones adecuadas, es probable que te pierdas oportunidades valiosas. Como dice el refrán, no es lo que sabes, es a quien conoces. En este capítulo, exploraremos por qué la red de contactos es tan importante, cómo construir una red sólida, y cómo mantener y aprovechar esas relaciones para alcanzar tus metas. ¿Por qué la red de contactos es crucial? La red de contactos es crucial por varias razones. Acceso a oportunidades. Muchas oportunidades no se anuncian públicamente, se comparten a través de redes de contactos. Esto puede incluir trabajos, inversiones, colaboraciones, y más. Intercambio de conocimiento. Una red sólida te permite acceder a conocimientos y experiencias que de otra manera no tendrías. Esto puede acelerar tu aprendizaje y ayudarte a evitar errores comunes. Apoyo y motivación. Tener una red de personas que te apoyan y te motivan puede ser invaluable, especialmente en momentos difíciles. Credibilidad y confianza. Las recomendaciones y referencias de personas en tu red pueden aumentar tu credibilidad y abrir puertas que de otra manera estarían cerradas. ¿Cómo construir una red de contactos sólida? Construir una red de contactos sólida no es algo que suceda de la noche a la mañana, requiere tiempo, esfuerzo y estrategia. Aquí hay algunos pasos para construir una red sólida. Identifica tus metas. Antes de empezar a construir tu red, es importante saber qué quieres lograr. ¿Estás buscando oportunidades laborales? ¿Quieres aprender más sobre una industria específica? ¿Estás buscando socios para un negocio? Tus metas influirán en el tipo de personas que debes conocer. Asiste a eventos de la industria. Los eventos de la industria, como conferencias, seminarios y reuniones de networking, son lugares ideales para conocer a personas con intereses similares. Usa las redes sociales. Plataformas como LinkedIn son herramientas poderosas para construir y mantener tu red de contactos. Asegúrate de tener un perfil completo y profesional, y participa activamente en grupos y discusiones relevantes. Ofrece valor. La mejor manera de construir relaciones sólidas es ofrecer valor a los demás. Esto puede ser en forma de conocimientos, recursos, o simplemente apoyo y motivación. Sé auténtico. La autenticidad es clave en cualquier relación. Sé tú mismo y muestra un interés genuino en los demás. ¿Cómo mantener y aprovechar tu red de contactos? Construir una red de contactos es solo el primer paso, también es importante mantener y aprovechar esas relaciones. Aquí hay algunas estrategias para hacerlo. Mantén el contacto. No esperes a necesitar algo para contactar a las personas en tu red. Mantén el contacto regularmente, ya sea a través de correos electrónicos, llamadas, o reuniones informales. Sé generoso. Ofrece ayuda y apoyo a las personas en tu red sin esperar nada a cambio. La generosidad fortalece las relaciones y aumenta la probabilidad de que otros te ayuden cuando lo necesites. Sé específico en tus solicitudes. Cuando necesites ayuda o apoyo, sé específico en lo que estás pidiendo. Esto hace que sea más fácil para los demás ayudarte. Reconoce y agradece. Siempre reconoce y agradece la ayuda y el apoyo que recibes. Un simple gracias puede fortalecer una relación y aumentar la probabilidad de futuras colaboraciones. Los errores comunes en el networking. El networking no está exento de desafíos, y es fácil cometer errores. Aquí hay algunos errores comunes que debes evitar. Ser transaccional. Si solo te acercas a las personas cuando necesitas algo, es probable que no construyas relaciones sólidas. El networking es sobre construir relaciones a largo plazo, no sobre transacciones a corto plazo. No seguir adelante. Si conoces a alguien en un evento o a través de una introducción, asegúrate de seguir adelante y mantener el contacto. No dejes que la relación se enfríe. Ignorar la diversidad. Una red sólida incluye personas de diferentes industrias, antecedentes y perspectivas. No te limites a conocer solo a personas que son como tú. Historias de éxito a través del networking. Muchas de las personas más exitosas del mundo han alcanzado el éxito en gran parte gracias a sus redes de contactos. Aquí hay algunas historias inspiradoras. Oprah Winfrey. Oprah construyó su imperio mediático en gran parte gracias a su habilidad para construir y mantener relaciones sólidas. Su red de contactos incluye a algunas de las personas más influyentes del mundo. Richard Branson. Branson ha atribuido gran parte de su éxito a su capacidad para construir relaciones sólidas. Su red de contactos le ha permitido acceder a oportunidades y recursos que de otra manera no habría tenido. Sheryl Sandberg. Sandberg, CEO de Facebook, ha hablado abiertamente sobre la importancia del networking en su carrera.
Su red de contactos le ha permitido acceder a oportunidades y superar desafíos. Conclusión del capítulo. La red de contactos es una de las herramientas más poderosas que puedes tener en un mundo capitalista. No solo te da acceso a oportunidades y conocimientos, sino que también te proporciona apoyo y motivación en tu camino hacia el éxito. Capítulo 11. Tendencias globales que debes conocer. El mundo está cambiando rápidamente. El mundo está en constante evolución, y las tendencias globales están redefiniendo cómo vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Desde la tecnología hasta la economía, estos cambios presentan tanto desafíos como oportunidades. Para prosperar en este entorno dinámico, es crucial estar informado y preparado. En este capítulo, exploraremos algunas de las tendencias globales más importantes, cómo están impactando el mundo, y qué puedes hacer para adaptarte y aprovechar estas tendencias. La revolución tecnológica. La tecnología está transformando prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. Aquí hay algunas tendencias tecnológicas clave que debes conocer. Inteligencia artificial IA. La IA está revolucionando industrias enteras, desde la atención médica hasta la manufactura. Aprender a trabajar con IA y entender sus implicaciones éticas y económicas es crucial. Automatización. La automatización está cambiando la naturaleza del trabajo. Muchos trabajos rutinarios están siendo reemplazados por máquinas, lo que requiere que las personas desarrollen habilidades más creativas y analíticas. Blockchain y criptomonedas. La tecnología blockchain y las criptomonedas están redefiniendo el sistema financiero. Entender cómo funcionan y cómo pueden ser utilizadas es esencial para el futuro. Internet de las cosas. La conectividad entre dispositivos está creando nuevas oportunidades y desafíos en áreas como la seguridad, la privacidad y la eficiencia energética. Cambios económicos. La economía global está experimentando cambios significativos que afectan a todos. Aquí hay algunas tendencias económicas clave. Globalización y desglobalización. Mientras que la globalización ha conectado al mundo como nunca antes, también hay movimientos hacia la desglobalización, con países que buscan proteger sus industrias locales. Economía gig. El trabajo freelance y los contratos temporales están en aumento. Esto ofrece flexibilidad pero también plantea desafíos en términos de seguridad laboral y beneficios. Desigualdad económica. La brecha entre ricos y pobres está creciendo en muchas partes del mundo. Esto tiene implicaciones sociales y políticas significativas. Cambio climático y economía verde. El cambio climático está impulsando la transición hacia una economía más verde, con oportunidades en energías renovables, transporte sostenible y tecnologías limpias. Cambios sociales y demográficos. Los cambios sociales y demográficos también están dando forma al futuro. Aquí hay algunas tendencias clave. Envejecimiento de la población. En muchos países, la población está envejeciendo, lo que tiene implicaciones para la atención médica, las pensiones y el mercado laboral. Diversidad e inclusión. Hay un creciente enfoque en la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo y en la sociedad en general. Esto está cambiando cómo las empresas operan y cómo se construyen las relaciones. Urbanización. Más personas están mudándose a las ciudades, lo que está impulsando la demanda de infraestructura, vivienda y servicios urbanos. Cambios en los valores y prioridades. Las generaciones más jóvenes están priorizando la sostenibilidad, la experiencia sobre la propiedad y el equilibrio entre trabajo y vida personal. ¿Cómo prepararte para el futuro? Ante estas tendencias globales, es crucial estar preparado. Aquí hay algunas estrategias para adaptarte y aprovechar estas tendencias. Educación continua. El aprendizaje no termina con la escuela o la universidad. Mantente actualizado con las últimas tendencias y desarrolla nuevas habilidades que sean relevantes para el futuro. Adaptabilidad. La capacidad de adaptarse a los cambios es más importante que nunca. Sé flexible y dispuesto a cambiar de dirección cuando sea necesario. Red de contactos. Una red de contactos sólida puede proporcionar apoyo, oportunidades y conocimientos valiosos. Invierte tiempo en construir y mantener relaciones. Mentalidad de crecimiento. Adopta una mentalidad de crecimiento que te permita ver los desafíos como oportunidades para aprender y crecer. Planificación financiera. Ante la incertidumbre económica, es crucial tener un plan financiero sólido que incluya ahorros, inversiones y un fondo de emergencia. Los errores comunes al enfrentar cambios globales. Enfrentar cambios globales no está exento de desafíos, y es fácil cometer errores. Aquí hay algunos errores comunes que debes evitar. Resistencia al cambio. Resistirse al cambio puede dejarte atrás. Acepta que el cambio es inevitable y busca maneras de adaptarte. Falta de preparación. No prepararse para los cambios puede dejarte vulnerable.
Mantente informado y desarrolla un plan para enfrentar los desafíos futuros. Ignorar las oportunidades. Los cambios globales también presentan oportunidades. No te enfoques solo en los desafíos, busca maneras de aprovechar las nuevas tendencias. Historias de éxito en un mundo cambiante. Muchas personas y empresas han logrado prosperar en un mundo cambiante. Aquí hay algunas historias inspiradoras. Elon Musk ha aprovechado las tendencias tecnológicas y ambientales para construir empresas como Tesla y SpaceX, que están a la vanguardia de la innovación. Greta Thunberg ha utilizado su plataforma para impulsar la acción contra el cambio climático, inspirando a millones de personas en todo el mundo. Zoom, la empresa de videoconferencia Zoom aprovechó la tendencia hacia el trabajo remoto y se convirtió en una herramienta esencial durante la pandemia de COVID-19. Conclusión del capítulo. Las tendencias globales están redefiniendo el mundo en el que vivimos. Desde la tecnología hasta la economía y los cambios sociales, estos desarrollos presentan tanto desafíos como oportunidades. Para prosperar en este entorno dinámico, es crucial estar informado, ser adaptable y estar preparado. Capítulo 12. El capitalismo en crisis, oportunidades en el caos. Las crisis como catalizadores de cambio. El capitalismo, como cualquier sistema, no es inmune a las crisis. Desde las recesiones económicas hasta las pandemias globales, las crisis son eventos inevitables que sacuden los cimientos del sistema. Sin embargo, las crisis no son solo momentos de caos y destrucción, también son catalizadores de cambio y oportunidades. En este capítulo, exploraremos cómo las crisis pueden ser aprovechadas para generar riqueza, innovar y construir un futuro más sólido. Aprenderás cómo identificar oportunidades en medio del caos y cómo prepararte para capitalizarlas. El ciclo de las crisis económicas. Las crisis económicas son parte inherente del ciclo capitalista. Aunque cada crisis es única, suelen seguir un patrón similar. Expansión, periodo de crecimiento económico, aumento de la inversión y optimismo general. Sobrecalentamiento, el crecimiento excesivo lleva a burbujas financieras, sobreendeudamiento y desequilibrios económicos. Crisis, las burbujas estallan, el crédito se contrae y la economía entra en recesión. Recuperación, la economía se ajusta, se corrigen los desequilibrios, y comienza un nuevo ciclo de crecimiento. Entender este ciclo es crucial para identificar oportunidades en cada fase. Oportunidades en las crisis. Las crisis, aunque dolorosas, presentan oportunidades únicas para quienes están preparados. Aquí hay algunas formas en que puedes aprovechar las crisis. Inversiones a precios bajos. Durante las crisis, los activos, acciones, bienes raíces, etc., suelen estar subvalorados. Comprar en momentos de pánico puede generar grandes rendimientos a largo plazo. Innovación y emprendimiento. Las crisis obligan a las empresas y a los individuos a innovar. Muchas de las empresas más exitosas de hoy, como Airbnb y Uber, surgieron durante la crisis financiera de 2008. Reestructuración de deudas. Las crisis suelen venir acompañadas de tasas de interés bajas, lo que puede ser una oportunidad para refinanciar deudas y reducir costos. Adquisición de activos estratégicos. Las empresas y los individuos en dificultades pueden verse obligados a vender activos valiosos a precios reducidos. Esto puede ser una oportunidad para adquirir activos estratégicos. ¿Cómo prepararte para las crisis? Aprovechar las oportunidades en las crisis requiere preparación. Aquí hay algunas estrategias para estar listo. Fondo de emergencia. Un fondo de emergencia te proporciona liquidez en momentos de crisis, permitiéndote aprovechar oportunidades sin tener que vender activos a precios bajos. Diversificación. Una cartera diversificada reduce el riesgo y te permite aprovechar oportunidades en diferentes sectores y mercados. Educación continua. Mantente informado sobre las tendencias económicas y financieras. Cuanto más sepas, mejor preparado estarás para identificar oportunidades. Red de contactos. Una red de contactos sólida puede proporcionar información valiosa y oportunidades que de otra manera no tendrías. Historias de éxito en tiempos de crisis. Muchas de las personas y empresas más exitosas han aprovechado las crisis para crecer y prosperar. Aquí hay algunas historias inspiradoras. Warren Buffett. Buffett es conocido por su estrategia de tener miedo cuando otros son codiciosos y ser codicioso cuando otros tienen miedo. Durante la crisis financiera de 2008, invirtió miles de millones en empresas subvaloradas, obteniendo grandes rendimientos a largo plazo. Apple. Durante la crisis de las .com a principios de los 2000, Apple lanzó el iPod, que revolucionó la industria de la música y sentó las bases para el éxito futuro de la empresa.
Netflix. Durante la recesión de 2008, Netflix invirtió en su plataforma de streaming, lo que le permitió dominar el mercado en los años siguientes. Los errores comunes en tiempos de crisis. Aprovechar las oportunidades en las crisis no está exento de riesgos, y es fácil cometer errores. Aquí hay algunos errores comunes que debes evitar. Pánico y venta precipitada. Vender activos en momentos de pánico puede resultar en pérdidas significativas. Mantén la calma y enfócate en el largo plazo. Sobreexposición al riesgo. Aprovechar oportunidades en las crisis no significa tomar riesgos excesivos. Mantén un equilibrio y no inviertas más de lo que puedes permitirte perder. Falta de planificación. Sin un plan claro, es fácil tomar decisiones impulsivas. Desarrolla un plan y síguelo, incluso en momentos de incertidumbre. Conclusión del capítulo. Las crisis son momentos de caos y desafío, pero también de oportunidad. Al entender el ciclo de las crisis económicas, prepararte adecuadamente, y mantener una mentalidad estratégica, puedes aprovechar las oportunidades que surgen en medio del caos. Conclusión, toma el control de tu destino financiero. Recapitulando el viaje. A lo largo de este audiolibro, hemos explorado las estrategias brutales pero necesarias para sobrevivir y prosperar en un mundo capitalista. Desde entender el dinero como una herramienta de poder hasta aprovechar las crisis económicas, cada capítulo ha sido diseñado para darte las herramientas y la mentalidad necesarias para tomar el control de tu destino financiero. Hemos hablado de la importancia de la disciplina, la resiliencia y la adaptabilidad. Hemos discutido cómo superar el miedo al fracaso, construir una red de contacto sólida y aprovechar las tendencias globales. Y, sobre todo, hemos enfatizado que el éxito no es cuestión de suerte, sino de preparación, estrategia y acción. El dinero no perdona, pero tú puedes dominarlo. El título de este audiolibro, El dinero no perdona, estrategias brutales para sobrevivir en un mundo capitalista, no es solo una advertencia, es un llamado a la acción. El dinero no perdona los errores, la indecisión o la falta de preparación. Pero tú puedes aprender a dominarlo. Dominar el dinero no significa acumular riqueza por el simple hecho de tenerla. Significa usar el dinero como una herramienta para alcanzar tus metas, proteger a tus seres queridos, y vivir una vida de libertad y propósito. Significa entender las reglas del juego y jugar para ganar. Los pilares del éxito financiero. A lo largo de este audiolibro, hemos identificado varios pilares clave para el éxito financiero. Educación financiera, entender cómo funciona el dinero, las inversiones, y el sistema capitalista es el primer paso hacia la libertad financiera. Disciplina y hábitos sólidos, la disciplina es lo que te permite ahorrar, invertir, y mantener el enfoque en tus metas a largo plazo. Diversificación de ingresos, construir múltiples fuentes de ingreso te protege de los golpes financieros y aumenta tu potencial de riqueza. Mentalidad de crecimiento, ver los desafíos como oportunidades y aprender de los fracasos es crucial para el éxito a largo plazo. Red de contactos, las relaciones sólidas pueden abrir puertas, proporcionar apoyo, y acelerar tu camino hacia el éxito. Un llamado a la acción. Ahora que has llegado al final de este audiolibro, es el momento de pasar de la teoría a la práctica. Aquí hay algunos pasos concretos que puedes tomar hoy para empezar a aplicar lo que has aprendido. Revisa tus finanzas personales, crea un presupuesto, identifica áreas donde puedes ahorrar, y establece metas financieras claras. Empieza a invertir, no importa cuán pequeño sea tu capital inicial, lo importante es empezar. Aprende sobre las diferentes opciones de inversión y elige la que mejor se adapte a tus metas y tolerancia al riesgo. Construye tu red de contactos, identifica a las personas que pueden ayudarte a alcanzar tus metas y empieza a construir relaciones sólidas con ellas. Edúcate continuamente, el aprendizaje no termina con este audiolibro. Sigue leyendo, tomando cursos, y manteniéndote informado sobre las tendencias económicas y financieras. Toma riesgos calculados, no temas al fracaso, teme a la inacción. Toma riesgos calculados y aprende de cada experiencia. El futuro es tuyo. El futuro no está escrito, es algo que construyes cada día con tus decisiones y acciones. El mundo capitalista puede ser despiadado, pero también está lleno de oportunidades para quienes están dispuestos a prepararse, trabajar duro, y pensar estratégicamente. No importa en qué punto de tu vida estés ahora. No importa cuántos errores hayas cometido en el pasado. Lo único que importa es lo que haces a partir de este momento. El dinero no perdona, pero tú puedes aprender a dominarlo. Y cuando lo hagas, descubrirás que la verdadera riqueza no está en el dinero en sí, sino en la libertad que te da. Reflexión final. Antes de cerrar este audiolibro,
tómate un momento para reflexionar. ¿Qué has aprendido que pueda cambiar tu vida financiera? ¿Qué pasos concretos vas a tomar hoy para empezar a aplicar estas estrategias? ¿Cómo vas a usar el dinero como una herramienta para alcanzar tus metas y vivir una vida de libertad y propósito? El viaje hacia la libertad financiera no es fácil, pero es posible. Y lo más importante, es un viaje que vale la pena. Así que respira hondo, prepárate para enfrentar los desafíos, y sigue adelante. El futuro es tuyo para construirlo. Gracias por escuchar. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que este audiolibro te haya proporcionado las herramientas, la inspiración y la motivación que necesitas para tomar el control de tu destino financiero. Recuerda, el dinero no perdona, pero tú puedes aprender a dominarlo. Buena suerte en tu camino hacia la libertad financiera.